Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. La noticia, comienzo ofreciéndole una disculpa por entrar un poco retrasados en tiempo. Recuerde que cuando se hacen las cosas en vivo existen los imponderables, pero finalmente ya estamos transmitiendo. El día de hoy abordaremos la detención de René Carrillo Durán, excomisario de la Policía Ministerial de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. La detención también de Víctor Alejandro Escobedo Gutiérrez y Pablo Alejandro Tenorio Mosqueda, alias El Pantera, dos elementos ministeriales más que junto con René fueron detenidos. Además, la muerte del comandante Rojo, le estaremos comentando de estos temas. Haremos un enlace a la Ciudad de México con Arturo Rentería, quien estuvo desde un inicio dando cuenta de todos los trapacerías que cometía René Carrillo y su grupo. Y en el estudio ya se encuentra Carlos Gutiérrez, nuestro compañero periodista, para que platiquemos sobre este tema. Lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos, no importa que salgamos un poco más tarde, durante los próximos 59 minutos. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y porque lo sé y me atrevo, lo invito a que se quede con nosotros. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Un inicio de semana terrible para el estado de Aguascalientes. El lunes en la madrugada amanecimos con 2 personas ejecutadas, asesinadas, pues, para que luego no digan que utilizamos incorrectamente los términos. Personas que fueron primero torturadas y luego asesinadas. También ese mismo día, ayer lunes, detienen al excomisario de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, René Carrillo Durán. Más tarde, horas después, detienen a 2 integrantes más de la Policía Ministerial. ¿Qué es lo que está sucediendo en Aguascalientes? Bueno, pues que llevamos hasta el momento, nada más, en 3 meses llevamos ejecutadas 17 personas. En 3 meses, enero, febrero y marzo, 17 personas ejecutadas. Esto es confrontaciones entre grupos o cárteles de la delincuencia organizada, y se dice que René Carrillo protegía a uno de estos grupos, las narcomantas, por lo menos la gran cantidad de narcomantas que estuvieron apareciendo en los pasados 2 años, son los que prendieron los focos rojos. Pero lo más grave del asunto, ¿sabe usted quién era René Carrillo Durán? Era el jefe de escoltas, el que resguardaba al gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. Él era el que le daba la protección, y él es el que también daba la protección a los grupos de la delincuencia organizada. En el estudio me acompaña Carlos Gutiérrez, él es director del noticiario Noticen, un noticiario, le puedo decir, serio, que cuando escribe y cuando lo dice es porque también tiene todos los elementos de prueba en sus manos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Que nos están viendo. Carlos, muchas gracias que nos acompañes el día de hoy. Pues yo comenzaría la reflexión diciendo, ¿y quién vigilaba a René Carrillo? ¿Quién crees? Si él era el responsable de la seguridad del gobernador, que es la máxima autoridad en uno de los ámbitos de los 3 poderes, el ejecutivo, si él era el responsable de resguardar la seguridad del gobernador,
y ahora las autoridades federales detectaron que tiene una relación con grupos de la delincuencia organizada. Imagínate quién vigilaba a René. Mi pregunta, Carlos, no sé si tú tengas elementos para responderla y lo quieras responder. ¿Tú crees que el gobernador estaba enterado de lo que René hacía? Fíjate que sería una presunción muy aventurada tanto decir sí o tanto decir no. Es decir, la situación está de tal manera que en ese punto en particular, si el gobernador estuvo enterado o habría estado enterado de lo que estaba pasando en la fiscalía y más concretamente con el desempeño de René Carrillo, la verdad es que no tendría yo elementos en este momento para decirlo, pero sí hay algunos indicios que dan pauta de la trascendencia de este hecho, de la detención de René Carrillo. Uno de ellos, me refiero al arranque de la administración. Al inicio de la administración de Martín Orozco, René Carrillo fue a ocupar el cargo de titular de la Policía Ministerial y no fue un secreto en realidad todos nos enteramos de un modo, de otro, ahora sí que bajita la voz o alta la voz, de que en realidad él siempre tuvo autonomía, incluso sobre su jefe inmediato, sí, sobre el fiscal. El fiscal que en ese momento cubría un interinato, René Urrutia de la Vega. Es correcto, René Urrutia de la Vega. Y él se mandaba solo, él armaba sus operativos solo, él en realidad nunca, el anterior fiscal, en realidad nunca tuvo un control y fueron varias veces motivos de conflicto, de esa indisciplina, por los cuales hubo por ahí incluso un rompimiento entre el anterior fiscal y René Carrillo, sí. y un rompimiento que incluso le podría haber valido el que no se hubiera reelegido, a más allá de los entretelones legales. Sí, que no se pudiera reelegir René Urrutia de la Vega, porque él llega, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, el fiscal en Aguascalientes cambia la figura del procurador, como cambió ya también a nivel nacional, cambia de la figura del procurador al fiscal. El procurador en aquella época de Carlos Lozano de la Torre era Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Él se va de Aguascalientes porque recibe una invitación para irse a otra encomienda. Y deja como encargado o asume la responsabilidad una persona que se desarrollaba como su segundo, que era Óscar Fidel González Mendívil. Él se queda como procurador y se convierte en el fiscal, el primer fiscal. En la transición, es correcto. En la transición. Y el nombramiento era por un periodo muy breve, digamos, no recuerdo exactamente el tiempo, pero le toca el umbral de final del sexenio de Carlos Lozano, claro, y le correspondía 1 año y 2 meses, porque era hasta marzo, ser fiscal con Martín Orozco Sandoval. Es correcto. Martín Orozco Sandoval no lo quiso, que no podía quitarlo. No, porque tenía autonomía. Porque se supone que tiene autonomía la fiscalía. Técnicamente es correcto. Técnicamente tiene su autonomía. Pero en los hechos y en la forma y en el fondo, le dijo, yo no te quiero. Yo soy testigo de algunas cuestiones que no los puedo comentar porque me tocó ser parte de unas charlas. Pero dijo, yo no lo quiero. Y te voy a decir lo que un día le comenté al gobernador cuando acababa de entrar como gobernador, en diciembre, porque me dice, ¿qué platicaste con el fiscal? Le dije, mira, lo que me dice el señor es que él está para trabajar, dispuesto a trabajar, que él no tiene ningún problema contigo, pero que si tú no lo quieres, él se va. Él no está obsesionado con el cargo ni con el puesto. Me dijo, yo no lo quiero. Esto lo platiqué con el gobernador Martín Orozco Sandoval en el Palacio. Más no supe hasta que el propio Óscar González presentó su renuncia. Sí. Y eso es en el mes de marzo del año 2017. Renuncia Óscar Fidel González Mendívil y entonces aparece una publicación en una página de la ciudad de León, Guanajuato, que se llama Zona Franca,
en la que entrevistan en ese momento quien conducía el programa de Zona Franca, que les mando un saludo, son buenos amigos de nosotros y colaboran con nosotros. Le dice el esposo de la entonces coordinadora de comunicación social, Adriana Jurado, el esposo de él, que es periodista, Claudio Jairo Bañuelos, le dice en entrevista: la llegada de René Urrutia de la Vega al estado de Aguascalientes como fiscal interino obedece a un pago de favores del gobernador de Aguascalientes al exgobernador de Guanajuato, que lo apoyó en su campaña. Fíjate ya cómo vamos, ¿eh? O sea, claro. Teníamos un fiscal que por ley se pudo haber quedado y el gobernador no lo quiso. Y el entonces fiscal no se obcecó, dijo, pues si me tengo que ir me voy, si no, no voy a estar peleándome con el gobernador. Claro. Logra que se vaya el gobernador, logra que se vaya el fiscal, logra imponer a un fiscal a modo, a René Urrutia. Y no digo para que hiciera lo que quisiera, sino para que él se sintiera cómodo. Y entonces ahí es cuando inserta a su jefe de escoltas, a René Carrillo Durán, con el fiscal, que de hecho llega mucho antes que René Urrutia. René Carrillo llega en el tiempo en el que nombran, si me ayudan en la producción con el nombre de la encargada Griselda, recuerdan que sale... Sí, ella se queda... Espérenme porque le dejé mi chícharo. Ella se queda en un breve interinato ahí en la transición, ¿no? Claro sí. Que sí. Una disculpa, pero... A ver. ¿Cómo? No escucho. Bueno, no escucho. No se escuchó nada. Griselda Morales llega como encargada del despacho. Sí. Y junto con Griselda llega René Carrillo. Claro. Entonces, ¿quién lo pone? El gobernador. Claro. Cuando llega René Urrutia, el fiscal, pues no tiene otra opción más que decir, pues ya me lo dejaron. Y ahí entra la otra parte que dices. Había un diferendo muy fuerte. Sí, era evidente, era evidente las diferencias que tenían. Yo platiqué con el anterior fiscal, René Urrutia, y él en una charla finalmente aceptó que en efecto le significaba una piedra en el zapato, porque en realidad yo el concepto que tengo de René Urrutia de la Vega creo que es un buen hombre, un buen fiscal. Quería trabajar, quería hacer su trabajo. Profesionista brillante. Y con experiencia. Porque pues manejar el tema del mismo cargo en Guanajuato no es sencillo. Entonces, y en efecto, siempre significó un dique, un tope, una muralla, el tema de la manera en cómo se manejaba en ese momento la policía ministerial. Porque él hacía lo que quería. Prácticamente. Él hacía lo que quería. Y hubo una situación que llegó incluso a amenazar, le abrieron una investigación. Estando como comisario, le inician una averiguación y llegan a reclamarle, René Carrillo llega a reclamarle al Ministerio Público, no, pero préndanle porque no lo tienen encendido. Fernando Marentes, que ya no está en la fiscalía, era un agente del Ministerio Público que inicia una averiguación en contra de René Carrillo Durán porque se metió a un domicilio sin la correspondiente orden de cateo. Entonces le inician esa averiguación. Él llega y le da hasta cachetadas, lo golpea, lo amenaza, y entonces es cuando el fiscal decide retirarlo, decirle, no te quiero aquí, y se genera un conflicto con el gobernador, porque lo corre. Exacto. Y lo regresan. O sea, lo colocaron ahí en la policía estatal. Esto es correcto, ¿verdad? Sí, sale de la policía. El día que lo corre de la fiscalía no se va. Porque el gobernador le llama y le dice, no te vas. Lo deja unos días, pero le encuentra acomodo. Y lo manda como director operativo el gobernador manda a René Carrillo como director operativo de la
policía estatal. Ujú. Entonces, el señor estaba evidentemente protegido. Protegido, claro. Luego hay otro momento. Ya en el 2018, en febrero del 2018, aparece una narcomanta y les dice en los términos que utilizan ahora sí, bola de cochinos, van a saber quién es René Carrillo, porque el jefe regresa a la ministerial. Lo avisan en una narcomanta que aparece en la colonia España. En un puente, ¿no? En un puente. Y ahorita te digo por qué la colonia España tiene relevancia. Pues René Carrillo regresa. Cuando cumple su interinato René Urrutia de la Vega, porque finalmente cae de la gracia del Palacio Mayor, es cuando ingresa como fiscal el actual fiscal, el licenciado Figueroa Ortega. Y le mandan de nuevo a René Carrillo. Inmediatamente entra. Entonces la narcomanta sí cumplió con el mensaje. Claro. Si todos estos elementos los vamos sumando y los vamos anexando con todas las narcomantas, desde luego, como tú dices, no puedes afirmar, pero tampoco puedes negar que alguien sabía de lo que estaba haciendo, y ese alguien debió de haber sido el propio gobernador. Lo que sí es un hecho, invariablemente, trátese del tema de seguridad pública, de cualquier tema que tenga que ver con la tarea gubernamental, la persona mejor y más informada y oportunamente informada debe de ser el gobernador, más en el estilo político que tenemos nosotros aquí en México, en donde cada gobernador en su estado es como un virrey y en donde nada se mueve sin la voluntad del gobernador. Esa es en realidad, eso todos lo sabemos y no es nuevo, ni siquiera es solamente atribuible al actual mandatario. Todos en su momento han tenido su virreinato y lo han hecho. Y entonces sí es cuando me hace a mí un poco de sentido decir, ¿y de verdad no estaba enterado? Más aún, ¿quién tendría el poder de ocultarle información de esa naturaleza? El año pasado le hicimos una entrevista al secretario de gobierno Enrique Morán Faz. Le hablamos precisamente sobre y si entran a la página de La Verdad del Centro, ahí está la entrevista. Ahí le preguntamos precisamente sobre algunos aspectos de la delincuencia organizada y algunas situaciones que nosotros veníamos denunciando desde el inicio del sexenio. El secretario de gobierno nos dijo, el gobernador está enterado de todo lo que sucede y desde luego que se investiga, no se tiene por qué, y ahí coincido con el secretario de gobierno, no tienen por qué decir lo que están investigando porque forma parte del sigilo que la reserva de la información se tiene que, por ley, tener. Eso me queda muy claro. Pero eran ya 2 años de actuación de un señor que si el gobernador no sabía, qué mal informado estaba. Por supuesto. Y que si sabía, ¿por qué no tomaba la decisión de quitarlo? Si tan era de su estima, lo pudo haber llevado a otra parte. Es más, haberle pagado una beca para que se fuera a estudiar técnico en policiología o no sé cómo se llama la carrera. Pero quitarlo de esa, ya de la pantalla, porque ya era muy visible. Yo creo que sí lo retiran, fíjate, pero lo retiran ya muy tarde. Lo retiran a él, lo remueven el día 9 de enero de este año. Pero lo remueven porque detienen Exacto. al comandante Rojo. A eso me refiero, lo retiran de la escena muy tarde. Tú dices, ojalá y lo hubieran mandado desde el principio, pues a estudiar fuera, si era su cuate y su amigo, fuera de escena, pues para evitar todo ese tipo de cosas. No lo hacen, pero lo hacen de manera muy tardía, ¿no? Sí, yo creo que René hubiera continuado si no sucede lo del levantón del famoso pepenador, que tenía una figura relevante en lo que estaba sucediendo. Claro, en las investigaciones. Fíjate que a mí me llama la atención, en la mañana compartimos con micrófonos con nuestro amigo Morales. Pepe Morales, y yo me quedé con una gran preocupación como ciudadano. Qué importante es, de verdad, qué importante es que un mandatario del nivel que sea, que tiene la responsabilidad política de toda una nación, de todo un pueblo, de todo un estado, de una comunidad,
es la selección de sus colaboradores. Es fundamental. Realmente qué importante es. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a la pregunta que hacíamos en la mañana, que tú la hacías también, ¿en manos de quién estamos? O sea, ¿quiénes son los que nos vigilan? Siempre que pasa, porque no es la primera vez que pasa, en donde un mando policíaco está involucrado, cae, lo procesan, y siempre viene el estupor social, pero más allá es preguntarnos cuáles son los mecanismos que están previstos en la ley, por qué no se cumplen, por qué se sigue infiltrando mucho la mafia en las corporaciones. ¿Qué está pasando? O sea, ¿de quién es la responsabilidad en el día a día de evitar que eso suceda? Porque ellos son los que nos dan seguridad, ellos son los que a mí me deben de hacer sentir tranquilo en mi casa, en la calle, a donde quiera que yo vaya, decir, caray, vivo bien porque hay seguridad, porque hay policías que lo hacen y lo hacen bien. Y aquí también otro dato, me queda claro que la enorme y la gran cantidad de policías son personas buenas. Claro. Tanto claro. en la ministerial como en la policía federal, todas las corporaciones. Las municipales, los estatales. La gran mayoría de los elementos son elementos con vocación, están ahí porque eligieron desde jóvenes o desde temprana edad prepararse, servir a la comunidad y lo hacen muy bien. Desafortunadamente hay pocos que son los más tremendos que luego ponen por los suelos a las corporaciones, ¿no? Sí, y hay gente, tú lo comentaste ahorita, Carlos Gutiérrez, que tiene vocación, vocación de servicio y vocación por la carrera de la policial. En el caso de los comisarios, son puestos, digamos, como que más del orden político, ¿no? De decir, voy a llevar una persona que me ayude, que me controle, que me pueda alertar cuando hay una determinada investigación y que me pueda dañar a los intereses de mi grupo o de mis amigos. Ese es parte del trabajo que realizan, porque lo hemos visto. Tenemos información, por ejemplo, de averiguaciones que le pidieron a la Fiscalía Anticorrupción que las pararan. Déjalas. Que pase el tiempo para que prescriba, para que no encuentren elementos. Una mala integración en una investigación, pues no obtiene resultados, no tienes claro. A la persona, no puedes consignar a la persona. Cuando se hace con todos los elementos de objetividad e imparcialidad, la persona puede ser consignada. Pero lo de René Carrillo es algo muy grave. Supongamos que vives en un fraccionamiento cerrado y que tienes vigilancia, y que resulta que tus vigilantes son los que están robando en tu casa, o son los que dan los datos para que te vayan a secuestrar o para que te vayan a cometer algún ilícito. Ese sería el equivalente a lo que sucedió con René Carrillo. Estábamos en sus manos, confiábamos en él. El robo de automóviles, de autopartes, de asaltos bancarios, asaltos a los comercios, el abigeato, o sea, todos los la comisión de delitos que ahora los dividen en 10, 15, sí. 20, el sistema del secretariado ahora divide desde los abusos sexuales, etcétera. Todo pasaba por sus manos. Y ese grupo se fue prostituyendo por lo que haya sido. Él ya terminó mal. Su comandante Jaime Tejeda Ponce, el comandante rojo, se suicidó. Ayer le detuvieron a 2 personas más, a Víctor Alejandro Escobedo Gutiérrez y Pablo Alejandro Tenorio Mosqueda, alias el Pantera. Alejandro Escobedo era el escolta del comandante rojo. Y la pregunta que nos hacemos, y le hicimos al fiscal, fue la semana pasada que hicimos un programa con el fiscal, estuvo toda la hora aquí con nosotros. Yo le decía, primero, ustedes grabaron cuando vieron la camioneta Titán que sale a cumplir una encomienda. Y ahí es donde ven que en la camioneta sale el comandante rojo vestido con esa indumentaria tipo cholo. Por eso dan con él. Ese es un elemento. Segundo, no han podido determinar, o por lo menos
hasta la parte en la que se quedó la averiguación de la Fiscalía Estatal, porque este es otro elemento importante, Sí. ¿no? Sí, claro. La Fiscalía Estatal inicia una averiguación, Ujú, llega a la Federación y se la quita. ujú, Se niega la Fiscalía Estatal a entregarla, se van a una controversia con un juez federal y el juez federal ordena que les sea entregada a la Federación. ujú, La consecuencia de esto son las detenciones que estamos viendo ahora. claro. Bueno, el comandante Rojo ya lo detuvieron. No se ha determinado la camioneta de cargo de quién era. Ujú, Que dicen ahí en la ministerial que era la que utilizaba Francisco Daniel Guerrero Briones, ujú, el hijo del famoso fax, el del semanario político policiaco. Ese muchacho también creo que va a terminar mal porque por omisión o por como él filtraba, su función era filtrar los documentos, esconder las hojas o avisar en tiempo cuando había algo en contra del grupo. Esa es la responsabilidad que él tiene. Bien. No se sabe quién es el compañero del comandante Rojo. ¿Dónde está? Porque son dos. Al momento no se sabe. Y el punto nodal es dónde está el pepenador. Es la clave, ¿no? De todo. Es la clave de todo esto. En realidad. ¿Dónde está el pepenador? Claro. Ya tenemos un tercer detenido. Ya serían 4. Omar Torres Frías. Esto acaba de suceder. Omar Torres Frías lo detuvieron en Jesús María. En Jesús María es otro elemento detenido. A ver si me lo repites. Omar Torres Frías. Otro elemento. Entonces ya van 4. Así es, René y 3 elementos. René y 3 elementos. Y van por más. Van por más, es correcto. Esto está terrible. Sí. Sí, Esto claro. Está terrible. Vamos a hacer una pauta, si me lo permites, Carlos Gutiérrez, Sí, claro, adelante. para darle un sorbo al agua y al café, que esto está terrible. ¿Qué semana la de Aguascalientes? 2 ejecutados, 4 detenidos, y la semana pasada le mataron al operador político de Martín Orozco Sandoval. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que está usted en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Consolón. Solo por ANC Radio. Testigo mudo del acontecer cotidiano, de la transformación urbanística, residencia de comercios y familias, la calle Jesús Díaz de León es parte del legado histórico de la ciudad de Aguascalientes. Se trata de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Corre de norte a sur, teniendo su origen en la calle Francisco y Madero. Conduce a uno de los barrios de mayor tradición en Aguascalientes, El Encino. La calle debe su nombre al ilustre aguascalentense Jesús Díaz de León, un médico que además de ejercer su profesión, se interesó mucho por otros temas como la historia, la lingüística, la agricultura y la psicología.
Impartió clases en el Instituto de Ciencias del Estado de Aguascalientes y fue maestro fundador del Liceo de Niñas. En 1884 fundó el periódico de difusión de ciencias físicas y naturales, El Instructor. Se trasladó a vivir a la Ciudad de México, en donde impartió cátedra y fue director del Museo Zoológico de Tacubaya, del Museo de Historia Natural. El doctor Jesús Díaz de León es un ínclito aguascalentense, cuya trascendencia académica y profesional dio origen al nombre de tu calle. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso en Comentando la Noticia. En el estudio me acompaña Carlos Gutiérrez, director del periódico informativo Noticen. Usted lo puede encontrar en noticen.com. .com.mx. Noticen.com.mx. Bueno, decíamos, el día de ayer encuentran 2 ejecutados para seguir con la numeralia. 2 ejecutados. Luego detienen a René Carrillo Durán, el comisario, director de la Policía Ministerial, para que me entienda. Más tarde detienen a Víctor Alejandro Escobedo Gutiérrez y Pablo Alejandro Tenorio Mosqueda, alias El Pantera. Uno de ellos, el Pantera, perteneciente al grupo Antisecuestros, y Víctor Alejandro Escobedo era el escolta del comandante Rojo ya fallecido. Y más tarde, esto es en la noche, cuando detienen a Omar Torres Frías, comandante del destacamento de Jesús María, es comandante de la ministerial. Me comentan que Omar Torres Frías ya tenía una recomendación ¿por qué delitos tenía? O por privación de la libertad. Válgame, esto ya estaba en la imagen. Aquí está ya la tenemos en pantalla, la recomendación en contra de Omar Torres Frías, comandante de la Policía Ministerial en el municipio de Jesús María. El tema, Carlos Gutiérrez, es que las autoridades no quieren dar la cara. O sea, son selectivos. Exacto. Pactamos una entrevista con el secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz, que en otra ocasión hemos platicado con él y nos accedió a dar la entrevista, y finalmente nos canceló ayer y nos dice que por cuestiones de agenda no puede tomar la llamada. Pactamos una entrevista con el fiscal Jesús Figueroa Ortega, que la semana pasada estuvo aquí, platicamos muy a gusto con él, y recibo en la noche un comunicado de Óscar Arredondo, que es su jefe de prensa, y me dice: buenas noches, ingeniero, una disculpa por la hora, sobre la entrevista pactada para mañana en su espacio, le informo que por instrucciones de la Fiscalía General de la República, solicitaron que el fiscal evite dar entrevistas por no ser la instancia competente en el caso. Es que el fiscal tiene que hablar de sus elementos, no tiene por qué dar datos de una investigación que él no conoce y que no tiene. Y más allá, ¿en dónde está la autonomía? Y entonces, ¿dónde está la autonomía? Luego le pedimos a la titular ¿qué es el Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción tiene un comité ciudadano. Es correcto. Que es independiente, de hecho. Que es independiente, entre comillas. Y le pedimos a su titular, a Teresa Belmont, que pudiéramos platicar, porque en los temas de anticorrupción se entrelazan con esto que está sucediendo. También nos canceló. Es decir, las autoridades están utilizando el método de la avestruz, esconder la cabeza cuando se les ve todo lo demás por fuera, y lo único que están generando son vacíos informativos
y confirmando lo que uno presuntamente puede inferir, Claro. que hay protección o que hubo protección desde el Palacio de Gobierno para que este señor René Carrillo hiciera de las suyas, y que no existe una autonomía como tal en la Fiscalía, que es controlada desde Palacio, como controla, por ejemplo, Palacio, Manuela Pendini controla al Congreso del Estado, el área de comunicación con Mauricio Cobian, que Mauricio hace lo que le dice Manuela Pendini, y se lo puedo demostrar. O sea, él es un ejecutor, y como en otras dependencias no existe una independencia. Pero me regreso al tema, es la corrupción lo que está lacerando a Aguascalientes. Enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada, violencia, robos, asaltos derivados de la venta de la droga, porque la droga sigue vendiéndose sin ningún problema, y operando negocios legales, porque son legales, con dinero proveniente del dinero sucio. Fíjate, Rodolfo, que me llama mucho la atención esta estrategia de comunicación que han seguido en la actual administración. No es la primera vez que lo hacen. En realidad llama la atención. Yo quisiera creer, por ejemplo, que el señor secretario, pues en realidad tenía algo más importante que hacer. Sí. Y por eso no tomó la llamada. Yo entendería también que la titular del Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano autónomo, que es Ciudadanos, que nos está representando a los ciudadanos, un órgano que va o que está combatiendo la corrupción, yo también entendería pues que puede estar haciendo algo importante, el mismo fiscal, por ejemplo. Pero si te enteras, por ejemplo, que de manera simultánea están apareciendo en otros medios de comunicación, yo lo único que puedo pensar es que en realidad están haciendo un vacío informativo a este medio de comunicación para, como coloquialmente se dice, no engordarles el caldo, ¿no? Sí. Pero no ven en su estrategia algo bien importante, que quizás su ausencia, es decir, su aceptación de estar presentes en el programa y luego hacerse para atrás, les ocasiona un daño mayor que el que ellos quisieran evitar. Ellos lo que quisieran evitar es que pudieras a lo mejor tú confirmarles que en efecto las investigaciones que ustedes han venido haciendo periodísticas desde hace meses, bueno, años, pero en particular de este tema, al final de cuentas hoy pues están dando la razón, es decir, han tenido pues la razón de todo lo que se venía publicando, y eso es lo que ellos quisieran evitar, hacer una especie como de aval de lo que el medio ha estado haciendo. A mí me parece que es una estrategia equivocada, porque además la gente lo sabe, no, la gente lo huele, lo detecta, pues esa estrategia de comunicación que ya no funciona. Funcionaba en el pasado, ya ahora ya no funciona. Sí, porque los medios hace algunos años pues estaban controlados. Si era el papel para las rotativas, para los periódicos, había una sola empresa que lo fabricaba, era Pipsa, que era del Estado. Es correcto. Y Pipsa le podía vender a quien quisiera. Y si un periódico se empezaba a salir del redil, es decir, si empezaba a publicar información que le incomodaba al Estado, pues sencillamente no le proveían de papel. Claro. La señal de radio y de televisión son concesiones que otorga la Federación y que están muy controladas. Recordemos cuando Jacobo Zabludovsky sale de Televisa y comienza a ser independiente, lo dice en sus memorias, pues que a él le llegaba las noticias que tenía que dar una vez que habían sido censuradas por el área de gobernación. Le decían, esto sí o esto no, y esto sí, y con estas palabras. Lo matizaban. Esa época ya cambió porque ya tenemos el internet, como dice Andrés Manuel, las benditas redes sociales. Así es. Y podemos decir con responsabilidad, por supuesto, claro, lo que está sucediendo. Y bien lo dices, Carlos, nosotros tenemos tiempo investigando esta situación. Nosotros quisimos hacerlo del conocimiento del gobernador, se lo dijimos a Adriana Jurado, que entonces era la coordinadora de comunicación social, después se lo dijimos al secretario de gobierno, Enrique Morán Faz, luego se lo dijimos, previo a esto, recuerdo que tuve una plática con Javier Luébano,
que era el secretario de gobierno, y me dijo, yo te voy a agendar una entrevista con el gobernador, nunca se dio. Y la última vez se lo dije a Manuela Pendini, recién asumía el cargo. Tenemos información delicada, Manuel, que queremos compartirla con el gobernador, porque hay cuestiones muy significativas del actuar de René Carrillo Durán. Nunca hicieron caso. ¿Y sabes a qué me remonta esto? En el año 2007 publicamos que habían llegado a Aguascalientes, que se había metido dos grupos, que era la familia michoacana y los Zetas. Se burlaron de nosotros. El 15 de febrero, no sé si fue del 2007 o del 2008, 2007, cuando el famoso Jueves Negro, ¿cuándo fue? 2007, ¿no? Ah, sí, 2007. El 15 de febrero del 2007 hubo una matanza terrible. Sí. Bueno. Nunca antes vista. Nunca antes vista. Nosotros estuvimos advirtiendo en este programa de Comentando la Noticia que hacíamos en una estación de radio en la BI, y nos corrieron precisamente porque el gobernador Luis Armando Reynoso Femat le pidió a los concesionarios, a los hermanos Rivas Godoy, que nos sacaran del aire, además de que fuimos vituperados, censurados, perseguidos, denunciados en el número de veces, que por robos, que por esto. Y mira quién se fue a la cárcel, Luis Armando y su gente. El tiempo nos dio la razón. Ahora que estuvimos denunciando esta situación, recién inició el sexenio de Martín Orozco Sandoval, igual nos han estado tildando de que somos personas que nada más estamos en contra del gobierno, etcétera. Pero lo peor es que tenemos amenazas. Ahora nos han estado amenazando. ¿Y sabes qué han hecho las autoridades locales? Nada. Claro que sí, estoy enterado de eso. Nada. ¿Tú has dado cuenta de ello? Sí, claro. Y es lamentable, pero además también su inactividad, su inacción, su indolencia, pues también nos incrimina. Eso es lo que no se han dado cuenta, porque todo está documentado, todo está en el programa de protección a periodistas, en el mecanismo de protección a periodistas, y todo está documentado, y cada declinación que ellos tienen para cuando hacen solicitudes de algo, pues está documentado. Entonces, vamos, no sé a dónde quieren llegar en realidad. Yo, ¿sabes? Hay una frase que me llama mucho la atención y que se suele confundir en el ambiente político, que es cuando dicen matar al mensajero, ¿no? Sí. Que era lo que hacía en el pasado, antes y bueno, y todavía, pueblos rivales mandaban un mensaje al rey o al titular del otro grupo, y obviamente pues si no le agradaban mataban al mensajero, y entonces había, pues ser mensajero pues era prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque las malas noticias que le daban al rey pues no le eran de su agrado y mandaban matar al mensajero. Creo que hoy la política en México está haciendo eso. O sea, los medios de comunicación somos solamente el mensajero. Portamos la información. Su nombre lo dice, somos medio, somos claro, el puente, somos el vínculo entre. Y hay políticos que se la toman tan personal que en realidad creen que el enemigo de verdad es un comunicador o un medio de comunicación, cuando en realidad no lo es. O sea, en realidad lo único que hace un medio de comunicación es catalizar lo que está pasando, reflejar una realidad con las distorsiones que quieras, con las fallas y deficiencias que cualquier comunicador, todos las tenemos, yo tengo las mías, todos tenemos nuestras propias fallas. Todos las tenemos, claro. Pero en esencia, lo único que hacemos es que recuperamos información y se divulga, y entonces en lugar del gobierno actuar con sensatez, de prestar oídos, incluso las críticas incómodas, y echarse un clavado, a ver, investígame qué es cierto lo que están manejando, ¿no? Claro, se prenden focos. Exacto, pero no actúan así. Esto sería, antes de irnos al corte, Carlos Gutiérrez, porque si preparan, en ensalada política viene la fotografía de una persona que me gustaría que la pudieran utilizar. Esto sería equivalente, Carlos Gutiérrez, lo que estás diciendo, a que si tú tienes un niño en el kinder y la maestra te está diciendo, es rezongón, es peleonero, es agresivo, se orina el niño, no quiere comer, y tú tomas a tu niño y te lo llevas y te enojas con la maestra, cuando la maestra lo único que hace es
portadora de noticias, de información de lo que está observando, que tú como padre de familia no ves durante el comportamiento de 3, 4 o 5 horas que está el niño en la guardería. Y que ese niño un día se te va a descomponer y ese niño un día va a cometer algo de lo que te vas a poder arrepentir. Esa es la equivalencia a cuando los medios de comunicación alertamos, advertimos, señalamos, encendemos luces amarillas, rojas de funcionarios. Ahí me queda muy claro que el gobernador no puede vigilar a 8,000 personas que dependen directa o indirectamente de él. Me queda muy claro. Pero para eso tiene responsables que tienen que detectar y que tienen que avisar y que tienen que ir encendiendo los focos rojos. Pero si no quiere gastar en eso, que prenda la televisión, de las televisiones que no están vendidas, una estación de radio que no esté vendida, una página de internet que no esté vendida, y que lea y que vea lo que le están advirtiendo. Y dentro de esto les voy a señalar precisamente una advertencia. No es acusación, una advertencia. Vamos a hacer una pausa y les digo por qué es importante que también, si nos ven, son los primeros que nos están viendo, nos graban y nos monitorean, y se lo digo con conocimiento de causa. Ahorita le vamos a decir por qué tienen que encender otro foco de alarma. Vamos a hacer una pausa, está usted en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, a través de Facebook Live o en laverdadelcentro.com por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. La Coordinación de Protección Civil Municipal te recuerda seguir estas recomendaciones de seguridad para evitar incendios forestales y de pasto seco. No enciendas fogatas en el campo. No tires colillas de cigarrillos prendidas en lotes baldíos. Si eres testigo de un incendio, puedes reportarlo a los teléfonos 918-2811 y al 970-4053. Tu ayuda es muy importante. Ayuntamiento de Aguascalientes. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Bien, le decía hace un momento que si las autoridades hicieran caso de las advertencias que se hacen por ciudadanos y por los medios de comunicación, las cosas serían diferentes. El día de ayer, Carlos Gutiérrez, nos hicieron llegar una información muy delicada. Insisto, no tengo en este momento los elementos para poder señalar que él es el responsable, pero es una advertencia. Nos dicen que el señor que está en pantalla, Guillermo Álvarez, que es el que está con el sombrero, la camisa azul, blanco, rayas con bandas rojas, bueno, pues es el único que está con sombrero y lentes, se llama Guillermo Álvarez. Hay varias fotografías de él con René Carrillo. Me comentan que actualmente es el jefe de escoltas del gobernador Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Aguascalientes, y me dicen, yo le pongo presuntamente, porque no puedo afirmar, ni soy juez para ponerle ese adjetivo calificativo, yo digo, presuntamente es quien da el pitazo a la banda de ladrones que ha estado asaltando las residencias que visita el gobernador. Es que han estado robando residencias.
O sea, Grave. ya nos están metiendo por un tanque de gas, se están metiendo en la Sierra Fría y en otras residencias a robar. En torno a la casa donde vive el gobernador han estado asaltando. Nos dicen de una fuente muy confiable que es Guillermo Álvarez el que presuntamente está soltando la información. Yo le comento, señor secretario de gobierno Enrique Morán Faz, que no es la intención, no somos enemigos del gobierno, simplemente somos informadores, y que toda la información que usted quiera que nosotros le proporcionemos en aras de poder contribuir, coadyuvar a que haya investigaciones que permitan limpiar, erradicar lo que se está contaminando, con mucho gusto lo vamos a hacer. Esto es muy delicado. Definitivo. De René Carrillo lo dijimos hace 2 años, hace 1 año, y miren dónde terminó. Por cierto, también nos están informando que Omar Torres Frías, el comandante ministerial de la policía, comandante de la policía ministerial en Jesús María, ya fue liberado y que se acaba de presentar en la fiscalía. La pregunta sería, ¿y el fiscal, el juez Jesús Figueroa Ortega, lo va a recibir? Es una pregunta que él tiene que responder, definitivo, nada más pues que se ayude a sí mismo, que se haga un favor y que atienda a los medios de comunicación, ¿no? Que nos diga. Por eso queríamos platicar con él, que nos dijera. Mira, estuvimos tan a gusto cuando platicando, sí, cuando estuvo aquí en el estudio, porque dijo las cosas, lo que pudo, y yo le dije, lo que quiere y lo que pueda decir. Y lo dijo. Además hay que reconocerle algo al fiscal. Mira, primero es un hombre honesto, me consta. Es un hombre justo, es decir, aplica la ley. Cuando fue juez, la aplicó con toda la objetividad y la imparcialidad que debe de tener un juzgador siendo un ser humano. Hay casos, ¿verdad?, que así lo acreditan. Así es, hay muchos casos que así lo acreditan. Yo se lo dije, usted entró a una cueva, es como si en un circo te toca ser el domador de los leones y tienes que enfrentarte a fieras y que su naturaleza es la de atacar. El juez Figueroa, ahora fiscal, es un hombre que decidió valientemente mandar llamar al comandante Rojo, y delante de René Carrillo y estando presente el comandante Juan Muro, dijo, está usted detenido, entregue su arma y váyase a presentar a la... Tuvo el valor de integrar una averiguación, sí, en el absoluto sigilo, hay que decirlo, en el absoluto sigilo. Luego llegó la Fiscalía General de la República y le toma la averiguación porque ellos tenían conocimiento de otras cuestiones más de fondo. Ha detenido a más policías que no lo ha cacaraqueado, pero la Fiscalía ha detenido más policías. Es decir, hay un sector de la Fiscalía que sí quiere trabajar y hacer las cosas bien, pero se contaminó. Yo creo que el regreso de este Omar Torres Frías para la Fiscalía es una papa caliente. ¿Qué va a hacer con una persona que fue detenida, que ya la llevaron a declarar y que está sujeta a una investigación? Sí. Aquí está en la imagen este señor que estamos comentando. Digo, no le estamos acusando, están haciendo señalamientos y créamelo que la fuente que nos lo dijo es una fuente muy, muy confiable dentro de, no nos llegó de un anónimo, no, porque pues, si tú quieres dañar a alguien mandas un anónimo. Sí, claro. Esta es una información fidedigna de una persona que tiene conocimiento de lo que está sucediendo dentro de. Ojalá y que prendan los foquitos de alerta. ¿Tenemos la llamada con Arturo Rentería? ¿Ya la tenemos? ¿Sí? Vamos a comunicarnos con Arturo, porque Arturo Rentería fue amenazado por René Carrillo. Tuvo que huir a la Ciudad de México. Él está resguardado, está viviendo o tenía conocimiento que estaba en el club de periodistas por las amenazas de las que fue objeto por parte de René Carrillo. Arturo, buenos días, ¿me escuchas? Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días.
Con el gusto de saludarte, Arturo Rentería. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión ahora que René Carrillo ya está detenido? Tú eres un periodista muy valiente que estuviste denunciando desde un principio a través de la Tribuna Libre que nosotros editamos. Hiciste un reportaje muy amplio, muy completo, en donde señalabas los vínculos de René Carrillo con la delincuencia organizada. Así es, ingeniero. Mire, desde el principio que entró René Carrillo a la administración con el gobernador Martín Orozco, se le estuvo dando seguimiento a una investigación de la relación de su familia y de él con el cártel de Sinaloa, específicamente con el cártel que se encuentra en Teocaltiche, mandado por Mario González. El seguimiento que yo le di a la investigación y que le dimos nosotros en conjunto en las colaboraciones que yo hice con ustedes, salió a relucir que les estaba dando protección desde el primer momento que llegó a la dirección a la comisaría de la Policía Investigadora. Desde que yo quise... Sí, ¿Me escuchas? Te escucho, Arturo. Sucesivamente, después de publicar las primeras investigaciones, me empezaron a seguir y a ponerme plantón afuera de mi casa. Cosa rara, que yo denuncié ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Posteriormente yo intenté entrevistar a René Carrillo, preguntándole cuál era la relación que él tenía con el cártel de Sinaloa, específicamente con Teocaltiche, y qué relación tenía su papá y él con el fallecido comandante Adolfo Montealbán, un comandante corrupto que estuvo primero en Cancún, después estuvo en Tampico, estuvo en México, y que fue señalado en más de una ocasión por pasar drogas desde Colombia hasta Estados Unidos. En ningún momento René Carrillo me quiso dar la entrevista, y al contrario, en vez de aclarar algo de los funcionamientos en ese tiempo, ni Manuel Apelí ni el que era jefe de prensa de la Fiscalía pudieron hacer algo. Empecé a seguir en la persecución, ya fue más evidente ver camionetas afuera de mi casa, de la Fiscalía, ver personas ajenas, ahora sí, cholos o sicarios, no sé qué serían, siguiéndome. El día, a finales de agosto, ya me sentí bastante presionado, y al salir de mi casa a hacer unas compras al súper, ahí en Jardines del Sol, lo que pasó fue que me encontré dos camionetas paradas en la esquina de mi casa, y en una de ellas iba Jaime Tejeda Ponce. Estaba parado, pero no iba. Estaba parado, paso junto a ellos, volteo a ver. Sí, es el famoso comandante rojo. Sí, Jaime Tejeda Ponce, el comandante rojo, quien se baja y me cerrojea con un R-15 y me dice expresamente: bájale de huevos, hijo de tu puta madre, ya dejen pasar a René Carrillo. Sabemos que tú eres el que está manejando la información y tú eres el que está filtrando la información. A lo que yo hice, me metí inmediatamente a la casa, agarré mi pistola. Yo no voy a esperar a poner una denuncia ante la FEADLE, que no hace nada, que se roban el dinero y que se los puedo comprobar también, ingeniero. Y lo que hice fue venirme para México, donde el licenciado Maurice Salom y la señora Celeste Sainz de Miera me dieron refugio aquí en el Club de Periodistas de México, donde actualmente me encuentro protegido y donde actualmente estoy viviendo. Tengo favor que no me puedo traer a mi familia para acá, por varias cosas, por recursos, por separarlos a mis hijos de sus mamás, no lo puedo hacer, pero desde esa trinchera, ingeniero, ahora sí estamos a la orden, y ahorita que detuvieron a René Carrillo y a los otros, que vienen otras órdenes de prisión, una sensación que yo tengo, pues estoy feliz hasta que veo que la justicia hace algo. Más no he visto que la FEADLE haga su trabajo como debe ser.
Ya en una ocasión ya me levantaron en la Encarnación de Díaz Jalisco, donde se ahorita el presidente municipal, Felipe Romo, quien también se llevaron a su director de la policía preventiva por tener nexos con la delincuencia organizada. Ellos específicamente con el cártel de Jalisco. Pero eso es andar en otro tema, ingeniero. Sí, Arturo Rentería, has sido un reportero muy valiente, que ha sido, en este momento eres objeto precisamente de esa agresión que sufriste de parte de René Carrillo y de sus comandantes. Te hicieron huir de la ciudad de Aguascalientes, dejar a tu familia, dejar de tener recursos, por el temor de perder la vida, por el temor a que dañaran a tu familia. Y yo espero, Arturo Rentería, que en los próximos meses, como se dice, las aguas regresen a madre y puedas tú también regresar a tu ciudad, porque no es justo que por una persona que ahora ya está siendo procesada, tú hayas tenido que huir con el miedo de perder la vida sin que ninguna autoridad te haya podido brindar la protección, y por eso estás en el club de periodistas. Sí, exactamente. Bueno, también, ingeniero, le tengo que agradecer a usted de que en determinado momento me mandó depósito. Gracias. Y también agradecer a las otras personas que me apoyaron con depósitos, con apoyos, porque pues salir así del estado y llegar ahora sí a una tierra desconocida sin dinero, pues está canijo. Yo veo que hay muchos compañeros que tienen los mismos problemas, y la autoridad, ni la de Aguascalientes, ni la de México, ni la FEADME hacen algo por defendernos. Así es. Al contrario, creo que están en contra de los medios de comunicación, y más de los que somos, que le sacamos sus trapitos al sol, que somos los que decimos la verdad como es, como la verdad del centro. Como la verdad del centro. Arturo Rentería, te mando un abrazo, mi solidaridad, y ya estaremos platicando próximamente. Muchas gracias, un abrazo a usted, ingeniero Franco, a ti, mi Carlos, un abrazote, cuídate, Mari Martínez, a todo el grupo que hace este programa Salida en Vivo. Saludos, Arturo. Un abrazo, Arturo Rentería, hasta la Ciudad de México. Este reportaje que refería Arturo Rentería, donde señalábamos que florece el narcotráfico en Aguascalientes, se publicó el 7 de junio del 2017. Aquí tenemos en pantalla. Y también quiero decirte, Carlos Gutiérrez, Arturo Rentería es un hombre bien valiente. En alguna ocasión, desayunando, me dice: si me logra apoyar, me voy a Michoacán y me traigo un reportaje con la tuta. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la tuta? Cuando vi el reportaje me quedé sorprendido, porque mientras las autoridades nunca lo encontraban. Nunca lo encontraron, nosotros lo encontramos. Exacto. Y yo tenía mis dudas y le dije a Arturo, a ver, 1, ocupa recursos, dice, sí, porque no sé cuánto tiempo vaya a estar en Michoacán tratando de contactarlo. 2, ocupa seguridad, sí. 3, ocupas un seguro de vida, porque no sabemos si vayas a regresar o no. Después de estarlo pensando y meditando mucho tiempo, acordamos, estaba Mari Martínez, Arturo Rentería y tu servidor, y dijimos, va. Pero casi que fírmanos de que bajo tu responsabilidad te vas. Y se fue, y llegó un momento en que perdimos contacto con él, porque estábamos mediante el teléfono contactándonos, y casi una semana se nos extravió. ¿Y sabes qué pensamos? Lo peor. No, sí, pues ya, lo mataron, digo, y claro, fue una imprudencia. A la semana mandó un mensaje en la madrugada diciendo, ya la tengo. Ya tengo la entrevista. Y regresa con la fotografía abrazado de la tuta. Sí. Y hace el reportaje. Un hombre muy valiente, porque logró no infiltrarse, logró obtener una entrevista con el grupo de la delincuencia de los caballeros templarios. Sí, son los templarios, ¿verdad? Y más aún, el que le hubieran dado la entrevista, la información, y que hubiera permitido la publicación de esa fotografía. Sí, porque le permitió, le dijo, es la familia michoacana, le dijo, le revisaron, esto sí, esto no,
y sobre tu vida lo que publiques de más. De hecho, él fue el que nos entregó, porque después publicamos otro reportaje en donde al famoso Chayo lo matan sus escoltas. No lo mata la policía, no lo atrapa la policía. Cuando ya estaba en un proceso de persecución y que andaba a lomo de mula, huyendo, el famoso Chayo, que es otro integrante de la familia michoacana, sus escoltas, por quedarse con el dinero, porque traía una cantidad encima de dinero importante, que es lo que utiliza un narco para poder huir, Claro. lo matan. Lo matan y se quedan con el dinero y lo dejan abandonado, y es cuando lo encuentra la policía, que le venía dando seguimiento, venían de poblado en poblado tratándolo de encontrar. Ese es el calibre de Arturo Rentería. Sí, Claro. claro. Y lo dice con mucha tristeza. Ninguna autoridad se preocupó por resguardar mi seguridad. Y el señor está en la casa del el Club de Periodistas en la Ciudad de México, ¿me decían? Algo No, a ver, repítalo, porque algo me están diciendo. Bueno, no sé qué me quería decir ahí en la producción. Nada más para cerrar ya el tema, Carlos Gutiérrez, director de Noticen, me llama la atención lo siguiente. ¿Cómo verías tú que, siendo el procurador, el fiscal, pasado el tiempo, te conviertas en el defensor de gente vinculada con la delincuencia organizada? Es decir, Caray, a ver, ¿cómo está eso? va de nuevo. Suponte que una persona X es el procurador, Ajá. y que pasado el tiempo se convierten en el abogado de personas vinculadas a la delincuencia organizada. O sea, que primero los combates y luego los defiendes. ¿Pero cómo es eso? No, procurador, director de la policía ministerial. O sea, Director, tú persigues a los malos. Exacto, los combates. No procurador, lo dije mal. Okay. A ver, me regreso. Okay. Va para atrás. Si tú fueras el director de la policía ministerial durante unos años y pasados unos lustros te conviertes en defensor de delincuentes, Ya. ¿cómo pudiera ser interpretada tu labor ética Pues, o como profesionista? así como lo planteas, yo creo que muy cuestionable, ¿no? Cuestionable, ¿verdad? Sí, quizás no ilegal, ¿verdad? No, ilegal no. No, es tu exactamente. trabajo. Si eres abogado, pero tú defiendes hasta el Chapo si te Claro. contratan. Claro, pero bueno, pues de alguna manera podría ser cuestionable solamente, ¿no? Cuestionable. Yo es lo que cuestiono, no me voy a la cuestión de su capacidad, pero quien fue director de la Policía Ministerial, Víctor Hugo Mercader Jurado, en la administración de Otto Granados, y luego se continuó con Felipe, González, Sí. don Felipe González. Sí. Víctor Hugo Mercader Jurado, me informan que en este momento es el defensor de René Carrillo, y también fue en su momento del comandante Rojo. ¿Cómo entender esto? Pues muy interesante, ¿no? Como que Muy interesante. es un tema para que los abogados pues puedan analizar el tema de la deontología o la ética. Claro. Porque dices, sí, yo puedo defender a quien llegue y me lo solicite. Pero si tú eres abogado litigante toda tu vida, pues puedes defender a quien te llegue. Pero si un tiempo te dedicaste, vamos a decirlo así en estas palabras, más de niño, si te dedicaste a combatir el mal, no puedes ahora defender o ser representante de los que estuvieron cometiendo. Digo, si te dedicaste a procurar el bien, a combatir a los malosos, ahora no puedes convertirte en el que defiende a los malosos. Claro, porque además ahí hay una situación interesante, que pasa igual como cualquier otra profesión. Cuando el crimen organizado monta a su staff de defensores, pues los abogados saben a lo que le entran y saben que no son clientes Non sencillos. santos. Claro.
pero también saben que van a ganar mucho dinero, más porque ahí hay que dinero. más que lo que le pudiera haber dejado, ¿verdad? Entonces entran y se involucran con la mafia. A ver, yo no cuestiono, menos a Víctor Hugo Mercader. En lo general yo tengo un concepto de él como profesional de la abogacía, tengo un concepto muy bueno en realidad, y tampoco yo lo cuestionaría si se ha dedicado ahora últimamente a defender las causas de esta naturaleza, pero no deja de llamarme la atención, por ejemplo, que hace todavía un año estuvo a punto de ser fiscal general del estado porque contendió en ese proceso de selección. Entonces yo digo, caray, claro, además, pues, bueno, ahora sí que si hay alguien que lo pueda definir o explicar muy bien, pues sería en todo caso él. Y eso sí le interesa, ¿verdad? Bueno, pero yo lo planteo desde el punto de vista ético. Es decir, oye, tú perseguías a los malos y ahora los andas defendiendo. Desde luego, parto del principio de presunción de inocencia, los derechos pro homine. Todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Sí. Pero cuando te inician una averiguación y cuando te detiene una persona que ha sido públicamente señalada como René Carrillo o como el comandante Rojo, creo que hay que tener las reservas. En fin, son temas para la reflexión. Ya estaremos, espero que de aquí al jueves ya tengamos algo, el próximo programa del jueves, tengamos algo ya más detenidos. También Víctor Hugo Mercader Jurado está tutelando el asunto de las víctimas que fueron presuntamente torturadas por Felipe Muñoz. Ok. Y que ya llegó el asunto hasta la corte y la ministra Beatriz Margarita Luna Ramos dijo, no señores, no hay elementos. En 8 años no hubo nada. Al 8º año salen a decir que fueron torturados. Pues las huellas tal vez ya se borraron. En fin, temas muy polémicos. Interesante. Carlos Gutiérrez, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Es un honor que nos acompañes. Me gusta tu manera de pensar y de decir las cosas, siempre mesurado, sereno, muy reflexivo. Le hacemos la invitación a usted para que lo siga en Noticen, noticen.com.mx. Todos los días tiene la información puntual. En la producción general, Mari, tenemos el cartón de Tiscareño. Antes, te invito, Carlos Gutiérrez, vamos a ver el cartón del maestro Tiscareño que nos preparó el día de hoy, a propósito de la bravuconada de Donald Trump. Ya ves que le dijo al presidente López Obrador. Bueno, primero López Obrador, cuando andaba en campaña, le dijo que él lo iba a poner en su lugar a la primera. Y ahora resulta que dijo amor y paz. Sí. Así le dijo. Ya tenemos el cartón. A ver, vamos a verlo. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño. Muy bien representado, y los dientecillos que le pone López Obrador con su gallito, que la verdad es que no le han tumbado ni una sola pluma a ese gallo, hasta hoy. Vamos a esperar. Bueno, y te la completo ahorita. Hace unos minutos Donald Trump acaba de reconocer a México, hoy ya cambió su discurso. Ya sabes que él amanece de una forma y reacciona conforme a como amanece. No, ahora ya nos reconoce, dice que aplaude que hemos estado deteniendo muchos migrantes, ¿no? Solo ellos entienden, quiero que sepan. Creo que sí, fíjate que solamente ellos se pueden. Sí. ¿Tú recuerdas unos cuentos de Sal y Pimienta? ¿No? No
no lo recuerdo. Yo era bueno, soy lector empedernido, pero de chico era bueno para los cómics de Pato Aventuras, de Disneylandia, de Periquita, de todo lo que había de la producción de Editorial Novaro. Y había unos cuentos de dos niñitos, dos bebés que se llamaban Sal y Pimienta, que nada más ellos entendían en un lenguaje así gutural, ellos hablaban. Un bebé. Sí. ¿Has visto a los bebés cómo se entienden entre ellos? Pues sí, yo se entienden, ¿verdad? Pero pues ellos yo creo o sea, que sí. Uno no le entiende, pero los bebés sí se entienden. Y le dan un bebé le da una cosa a otro bebé y lo agarra y se lo devuelve, y como que hay un lenguaje muy entre ellos. Bueno, estos niñitos, Sal y Pimienta, un niñito, Sal era güerita, una niña güerita con su colita, y Pimienta era un pelirrojo, un niño pelirrojo. Entonces presentaban las aventuras de Sal y Pimienta, y los papás les llamaba la atención porque eran vecinitos, eran amiguitos, y se juntaban y tenían muchas aventuras, pero en su lenguaje. Bueno, yo creo que el lenguaje de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador es como el de Sal y Pimienta. Nada más entre ellos se entienden. ¿Y quién será la sal? ¿Y quién será la pimienta? Yo creo que la pimienta es la pimienta es picosa. Sí. Y ese es Donald Trump. Sí. Y la sal le da sabor a las cosas, pues acentúa los sabores. Sí. Y López Obrador lo sabe acentuar cuando quiere, trae a todo México y a todo el mundo de cabeza. Sí. Metió a la discusión al Papa, metió a la discusión al que es el rey Felipe VI de España, metió a la discusión a Mario Vargas Llosa, bueno, a todo mundo con la disculpa. Claro. Y ya salieron otros a pedir disculpas. Ya. O sea, ya no es López Obrador el único. En fin, bueno, por hoy agradecerte, Carlos Gutiérrez, que nos hayas acompañado. En la producción general está Mari Martínez, en los controles, en el máster está Miguel Ángel Jáuregui, Pau de Lira, y por hoy esto se ha terminado. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí, por La Verdad TV.